medio las hojeé. Y si no tienen dudas, pues entonces empezaremos con la parte de Por ahora procesamiento. todo. Diego. Sí, todo bien, por ahora. Gracias. Bien, pues este es el primer flujo de trabajo que les mostré en la primera sesión. Y pues, como pueden ver, ya cubrimos la parte superior, la parte de la evaluación de datos, las correcciones. Y bueno, también vimos la parte del ajuste a la interpolación, que en este momento es donde nosotros las vamos a aplicar, porque en la tarea solo les pedí que graficaran datos de forma eh, pues esparcida, ¿no? Con el scatter plot y simplemente sin ningún tipo de interpolación, ¿no? Y ajuste. En este momento es en la que ustedes van a tener que ajustar sus datos a una malla regular para poder hacer estos procesamientos. Bien, pues vamos a ver un poco de separación regional residual, filtrado de datos y pues un poco de realización de anomalías, que también incluye la detección de bordes. En cuanto a la separación regional residual, nosotros sabemos que el campo gravitacional y magnético está compuesto tanto por componentes, ya sea de cuerpos grandes a profundidad o cuerpos someros pequeños. Y cada uno está relacionado pues en Fourier a longitudes de onda eh, larga. En Fourier sería número de onda pequeño y longitudes de onda corta sería número de onda grande. Ya saben esto de las inversas, por eso es como justo el inverso, ¿no? Mm, y bueno, las anomalías que se obtienen en campo son la combinación tanto de longitudes de onda larga, longitudes de onda corta y un poco de ruido inducido. Y bueno, esto se puede ver mejor si nosotros pasamos nuestra anomalía en, pues, digamos, en el dominio de longitud, en el dominio espacial, al dominio de número de onda. Y en 2D se vería en la forma de la imagen de la izquierda, un poco pues un poco de todo, ¿no? No hay como, es una abstracción de, pues, de la imagen la que sea que nos dé, ¿no? Y como les digo, está compuesta, en el centro vemos la parte de las componentes profundas o grandes en el espacio. Luego existen componentes, pues, someras, y estas están como a mediano, en el rango de medianas frecuencias. Y después está toda la parte de ruido. Esto es en 2D y esto es en 1D, el de la figura de la derecha. Y lo mismo, aquí aprecia de mejor manera cómo están distribuidas todos pues, las componentes. En la parte más baja de frecuencias se encuentra una pendiente y vean cómo están muy bien separadas las componentes. Cuerpos largos con una pendiente muy grande. Luego empiezan las partes someras con pues, una pendiente más o menos entre ni muy grande ni muy chica. Y por último la parte del ruido. Por ser ruido, pues eh, he leído que le dicen también ruido blanco, pero aquí como que está yo lo veo un poco forzado que sea horizontal, ¿no? A lo mejor es un poco con una pendiente un poco muy pequeña, pero casi nunca es tan horizontal como este gráfico que está aquí, pero pues está como muy bien ajustado, ¿no? Entonces vean que pues está muy bien definido el espectro, ¿no? Son partes largas, partes medianas y partes cortas, ¿no? Y cada una pertenece a un tipo de frecuencia, ¿no? Tenemos ruido, tenemos de nuevo las componentes someras y anomalías cortas en el dominio del espacio y anomalías profundas y grandes, ¿no? Muy bien definida su pendiente. Y esto, pues, después nos va a ayudar para seleccionar las frecuencias de corte si nosotros queremos hacer algún tipo de filtrado.
aquí podemos elegir, por ejemplo, más o menos sería 0,25 si quisiéramos cortar todas las partes, la parte regional, o la parte de estas anomalías grandes, ¿no? Y quedarnos con, a lo mejor podemos hacer un filtro, no pasabajas ni pasaltas, sino un pasabandas, ¿no? Que elimine también la parte del ruido. Bueno, un poco de teoría. ¿Preguntas? Espero que en alguna clase hayan hecho algún espectro y que hayan manejado Fourier, porque pues espero que manejen más o menos Fourier y cómo funciona la teoría de, pues, la transformada rápida, ¿no? Y también la discreta, etcétera, y todo esto, ¿no? De pues, espectral, parte de filtros, de tratamiento y todo eso. Entonces, si no tienen dudas, sigo. Bien, y existen como muchos métodos de separar tanto las componentes regionales y las residuales. Y aquí les pongo cuatro, pues cuatro porque pues tenemos espacio limitado y tiempo limitado, ¿no? Existe la continuación ascendente, que es simplemente una exponencial elevado a h, que h aquí sería la altura a la que nosotros estamos simulando tomar datos arriba, ¿no? De levantamiento. Y k es el número de onda. Y pues ya, ¿no? Simplemente tendríamos que seleccionar una h adecuada para que no ni filtre demasiado ni filtre tampoco, ¿no? Entonces, sería como un poco ver eh, pues las gráficas que van saliendo y elegir la que nosotros consideramos adecuada. Estaban los filtros bajas, aquí les pongo la forma del filtro Butterworth y el filtro gaussiano. De nuevo, pues cada uno tendrá sus parámetros individualmente. El Butterworth está diseñado por grados y por frecuencias de corte, que esas las van a tener que seleccionar, como les mencioné anterior, a partir de los espectros. Igualmente el gaussiano tiene frecuencias de corte. La aproximación polinómica, esa ya se hace en el dominio del espacio o en el tiempo si estamos trabajando con señales temporales, pero como nosotros estamos en Gravity son señales espaciales. Pues simplemente es ajustar un polinomio de cierto grado y eso sería nuestra anomalía regional. Se los sustraemos y entonces ya tenemos la regional, ¿no? Y pues los filtros de media móvil, pues es un filtro normalito, ¿no? Y pues ustedes conocerán también el filtro Savitsky-Golay, es un filtro media móvil con constantes no individuales para cada eh, pues, componente del filtro, ¿no? Y hay muchísimos. Entonces, no solamente se queden con los que les doy, investiguen también eh, qué otros tipos de separación hay. Bueno, si tienen, después les van a surgir dudas de cómo se aplican los filtros, ¿no? Pero por el momento aquí están. Em, Aquí un pequeño ejemplo con los datos que les proporciona de graviometría. En la parte de arriba es la anomalía de Uber simple, simplemente es la graficada, y las dos de abajo son cuadros en la parte izquierda la anomalía regional y en la parte derecha la anomalía residual. Y aquí apliqué a cada uno en el primer cuadrito, déjame este de aquí, es una aproximación polinómica, hoy, aproximación polinómica. Si mal no recuerdo, es un polinomio de segundo grado. Entonces vean como que el polinomio está viendo que aquí hay más contribución de esta parte, y entonces dice, pues no sé, tenemos esta cosa y te lo aproximo así. El promedio móvil ya veo que hay como este borde y es por el propio polinomio, por cómo funciona ese filtro en los bordes, pues remueve, ¿no? Esto es justo la parte final de los bordes. Y sí hay técnicas para que esto no se vea, pero pues como estaba medio apurado no lo apliqué, ¿no? Pero sí hay técnicas en donde sí podemos ver. Y más o menos entre el polinomio y el promedio móvil hay una ligera similitud, ¿no? Hacia la derecha existe
pues menor contenido de gravedad, ¿no? O más bien mayor, porque es negativo. Igual aquí, en la derecha. Y aquí vean cómo existe una contribución que no estaba en el polinomio. Y en cuanto a los espectrales, hice el filtro Butterworth. Y vean cómo aquí, en la parte superior derecha, existe detecta mayor contribución en gravedad y la detecta, ¿no? Y se las enseño. Igual en la parte ascendente, y vean que aunque son muy similares, no son exactamente la misma pues anomalía, ¿no? Vean como incluso entre todas son distintas las anomalías que les toca, eh, que detecta los filtros. Y eso se ve reflejado directamente en la anomalía residual. Ven como todas son diferentes entre sí. Aunque en grandes rasgos las anomalías que se encuentran presentes son las mismas, pues los bordes están como definidos de distinta forma. Vean, por ejemplo, este que estoy señalando en la parte superior derecha, y todos está presente, sin embargo, no todos tienen la misma forma. Entonces, basados ustedes tanto en el objetivo de su levantamiento como en la geología presente, entonces ustedes definirán con cuál se quedan. Entonces, no es tan, yo creo que lo más sencillo es aplicar los filtros y lo difícil es como decidir cuál quedarse, ¿no? Eso ya es como la interpretación y los conocimientos de cada quien. Entonces, pues vean, no solo hay una forma, y en este ejemplo hay cuatro, pero pues eh, busquen artículos y van a ver que más o menos cada quien tiene una forma distinta de separar el contenido de anomalías. ¿Preguntas? Todo bien por ahora. Muy bien. Entonces, eso es por la parte de separación regional residual. Y ahora, en cuanto al filtrado, tenemos la reducción del polo. Y recuerden que esto solo aplica a magnetometría por la forma eh, matemática que está descrita. Y pues sabemos que pues, tenemos no solamente la componente vertical, sino también tenemos la componente de declinación-inclinación. Y eso hace que las anomalías sean asimétricas. Entonces, conforme nosotros nos alejamos del polo, las anomalías van a adquirir diferentes formas. Y entonces la reducción del polo lo que hace es, bueno, donde quiera que estés, que no sea tan en el ecuador, eso sí, pues aplica estos operadores y lo que tú vas a tener como resultado es una anomalía similar a la que se hubiera obtenido en el polo. Entonces aquí les dejo los operadores tanto en 1D como en 2D y vean que son operadores en el dominio de Fourier. Está el número de onda, está el valor de inclinación, declinación. Y si es en 1D, pues tienen un componente θ, que es la dirección en que ustedes tomaron su levantamiento. Y si en 2D, pues es un poco más complejo, pero ya no tienen este θ porque es una malla, ¿no? Y ya no importa tanto la dirección de, de adquisición. Ven de nuevo como aquí de nuevo les pide que pongan el número de onda en X, el número de onda en Y, el número de inclinación, y el número de onda, pues, absoluto, ¿no? Y pues es relativamente sencillo este operador. Simplemente lo calculan y lo multiplican por su, su anomalía en Fourier y ya le regresan al dominio del espacio para obtener la anomalía. Aquí les pongo un pequeño ejemplo. La imagen de arriba es un ejemplo clásico. Esta la saqué del Likely, el libro. Vean, por ejemplo, si tienen una anomalía, no recuerdo en qué parte de longitud y latitud está, pero cuando ustedes la transforman hacia reducción al polo, ven cómo les queda una anomalía completamente simétrica, como si estuvieran en el ecuador, ¿no? Porque el campo magnético inducido es vertical. Y si en cualquier otro punto del mundo que no sea en el ecuador, la anomalía va a tener cierto grado de inclinación y pues va a obtener una anomalía. Ya, eso es como a manera rápida lo que hace la reducción de polo. Va a ser una anomalía asimétrica o una asimétrica.
Y esto pues le ayuda al momento de interpretar porque aquí no es tan sencillo definir pues digamos los límites de la anomalía, ¿no? En cambio, en el polo pues más o menos sí pueden definir más rápidamente eh, pues el borde, ¿no? Aquí incluso podría decir que son dos anomalías, ¿no? Una anomalía positiva y una negativa. Si ustedes la pasan al polo, pues simplemente es una. De nuevo, esto tiene eh, que considerar cómo actúa el campo magnético, ¿no? Y todo, pues el efecto que tiene en las distintas anomalías. Y en la imagen de abajo es un ejemplo en 2D, es un ejemplo un poco más complejo. Aquí les dejo de dónde saqué esta imagen. Es una caracterización de algún lugar en Argentina. En la parte izquierda inferior es la anomalía total magnética. Y ven, como por ejemplo en esta parte superior, tienen pues como digamos podría decirse dos anomalías, ¿no? Cuando ustedes la reducen al polo, se queda una anomalía muy, muy bien definida. Y obviamente en la parte central también ustedes podrían decir, bueno, aquí también hay dos, y eso si lo pasamos lo reducimos al polo, se debería de haber una, ¿no? Y pues obviamente no, porque la inducción de cuerpos es distinta. Aquí, aquí incluso podría decir que si asumimos que esto es norte-sur, la inducción está hacia allá, ¿no? Digamos, diagonal, y esta es diagonal hacia la esquina izquierda. Y la anomalía del centro, pues es un poco, hasta un tanto horizontal, eh, hacia arriba, ¿no? Y pues son ya cuerpos distintos con magnetizaciones distintas, ¿no? Entonces, dependiendo, aquí ya pueden interpretar de mejor manera que esto es otro cuerpo, ¿no? Que posiblemente no esté tanto asociada a una inducción, ¿no? Podría también ser algo remanente. O también, de nuevo, checar la geología del lugar, ¿no? Ver si esto está asociado a alguna falla o algún contacto X, ¿no? X y Z pueden ser mil y una explicaciones, pero siempre van a tener que revisar pues, el objetivo y la geología del lugar, ¿no? Luego, ¿preguntas, dudas? Si no, seguimos. Y bueno, habrá veces en que el levantamiento por la geometría de adquisición de los datos se llegue a magnetizar. eh, pues algún efecto pues, de inducción por la geometría del levantamiento. Aquí vean la figura izquierda, cómo es que se nota cierto efecto de manera diagonal, ¿no? Vean, si el proyector se ve, vean cómo hay como está, es como si estuviera eh, elongado pues la anomalía, ¿no? Vean todos estos piquitos que se ven acá. Y bueno, aquí de nuevo les pongo la referencia de donde la saqué. Esta es de una tesis de uno de sus compañeros de la facultad, las presentó el año pasado, y es de datos magnéticos marinos. Entonces, pues está muy interesante esta tesis, chéquenla, pero regresemos al ejemplo. El compañero vio la imagen y dijo, pues se ve claramente que hay efectos de dirección, porque pues la dirección del buque no fue norte-sur, sino fue inclinada, y pues de hecho sí se ve muy bien. Entonces aplicó este operador en el dominio de las frecuencias de nuevo, y una vez que lo aplicó a sus datos de esta anomalía y la regresó a Fourier, obtuvo la derecha. Vean cómo eliminó estos efectos de dirección y ya se ve un poquito, de hecho se ve increíblemente mejor, ¿no? Se ve muy grande la diferencia entre uno y otro. Y simplemente es un operador de Fourier que se los dejo aquí, que es alfa es la dirección de, de la adquisición, teta es eh, pues el ángulo, digamos, que existe entre las componentes del número de onda en Y y en X. Simplemente es
digamos que un cambio de dominio en el mismo Fourier. Y pues como, de hecho, este es un coseno, por eso es teta y no las típicas XY y X, KY y KX, ¿no? Porque es un coseno. Y el grado simplemente va a depender de qué tan grande o qué tan corto quieran suprimir el efecto en el número de onda, ¿no? Pero eso va a depender de lo que ustedes noten en su espectro. Pero ven, le quedó muy bonito, ¿no? Eliminó estos efectos de dirección. No sé si ustedes ya hayan escuchado este filtro, pero bueno, aquí te los presento. El filtro de coseno direccional o direccional. Mm, y bueno, sigamos. Por parte del RACE de anomalías, tenemos pues las derivadas. Las derivadas se pueden realizar tanto en el dominio del espacio, con, pues hay, pues también hay muchísimas formas de derivar una imagen o cualquier cosa. Aquí les pongo derivadas finitas, centradas hay centradas así, creo que así se llama, de hecho, derivada centrada. También está la derivada a la derecha, derivada a la izquierda, y pues no sé, mil y un operadores que la gente ha encontrado y ahí son mejores y menores, porque recuerden que como no son derivadas en el formalismo matemático, son simples aproximaciones, vamos a tener asociadas cierto error, ¿no? Y pues hay muchas formas de reducirlo y hacer una mejor obtención de estos gradientes. Los horizontales sirven para detección de bordes de anomalías, los verticales también, pero son para cambios someros de anomalías someras. Y si nosotros juntamos tanto los horizontales y los verticales, tenemos la señal analítica que detecta el valor máximo de un cuerpo simétrico y también sirve para detectar bordes. Y como les menciono, se pueden hacer en el espacio con esta fórmula o en el dominio de Fourier, que si recuerdan su clase de espectral, simplemente es multiplicar por y el número imaginario y la componente del número de onda. Si este es Y, pues es KY, ¿no? Y si fuera en dirección X, pues sería KX, ¿no? Y lo bueno de Fourier es que, como nosotros sabemos que los campos gravitacional y magnéticos son campos conservativos, cumplen con cumplen con el laplaciano, ¿no? Y, y como, a ver, igual lo pongo, sabemos que todos los campos gravitacionales y magnéticos cumplen con el laplaciano, que es igual a cero, ¿no? Y este operador simplemente son derivadas en X, no, XG, X. Lo voy a poner solo en 2D para que sea más rápido. Y aquí tendrían Z, y aquí, no, aquí es G, aquí es Z. Y esto pues es cero, ¿no? Y entonces simplemente es un despeje. Si nosotros ya calculamos la derivada horizontal, pues podemos obtener la derivada vertical por justo esta propiedad que se cumple de los campos, que son cumplir con la ecuación de Laplace. Pues en Fourier es todavía más sencillo, ¿no? No necesitan calcular eh, la derivada en el espacio. Fourier simplemente les dice, pues, multiplícalo por tu, tu vector de número de onda y ya tienes, ¿no? Pues la derivada vertical. Pero cosas un poco teóricas. Pero pues igual les pongo las formas matemáticas para que ustedes las puedan calcular. Preguntas de derivadas. Estoy seguro que ya calcularon alguna derivada en alguna de sus clases.
Si alguno de ustedes es de sismología, pues esto, calcular derivadas para obtener registros de aceleración o desplazamiento, pues es como muy común, ¿no? Pues no son cosas nuevas, espero. Y de nuevo, un ejemplo con los datos que les proporcioné. En la imagen de arriba les muestro la anomalía de Booger. Y las de abajo son tres. Es la derivada horizontal, la primera vertical y la señal analítica. Vean cómo, pues, digamos que detectan un poquito de las cosas. Vean cómo en la anomalía, en la parte derecha, está esta anomalía como en forma de salchicha. Y en la primera área vertical también se observa esta misma anomalía en forma de salchicha. Ven. Uh, a ver. Em, sí, es justo esta de acá, ¿no? Y bueno, pues aquí hay como mucho que sacar. Vean esta anomalía de aquí del centro. También la detecta más o menos bien acá. Y más o menos te define los bordes, ¿no? De esa anomalía. Y la vertical también, pero pues no son similares porque pues, están cumpliendo roles diferentes. Y ven como la vertical te dice como, es más como mm, no sé, como un clavito, ¿no? Y ya, también detectar bordes. Vean, aquí te dice, pues es como más, la, aquí te dice, pues igual son dos cuerpos y no es uno entero, o tres. La parte del centro de arriba, pues también la detecta, ¿no? La vertical. Vean. Y las horizontales es un poco más complejo porque aquí te da el borde, ay, este borde, ¿ven? Que justo se ve bien bonito en la horizontal de esa anomalía, ¿no? De esta. Y la señal analítica es simplemente la combinación de la vertical con horizontal, ¿no? Ven, como aquí detecta, existe una disminución de algo y lo importante está como alrededor, ¿no? Está compuesta por más o menos esto, ¿no? Y aquí se me hace interesante que la anomalía alargada en forma de salchicha no se observe también en la señal analítica, ¿no? Simplemente se ve como este bordecito, que sería más o menos esta cosa de acá. ¿No? Y detecte bien esta anomalía central. No se puede jugar con muchas cosas, estas dan muchas para interpretar. Recuerden también considerar el objetivo del levantamiento y pues si es un levantamiento muy grande, estoy seguro que va a estar asociado a características geológicas. ¿Preguntas de las derivadas? Y bueno, no son solo estas, hay pues, casi puedo decirles que cientos de operadores que utilizan derivadas. Aquí les dejo un artículo que les muestra muchísimas derivadas, muchísimas, increíblemente demasiadas, ¿no? Y cada una va mejorando la forma de la detección de bordes. Estas son como muy sencillas, las tres, pero pues hay incluso artículos donde crean anomalías sintéticas y van probando cada de estos operadores para ver cuál es el mejor en la detección de bordes. Mm, y ya, eh, les dejo alguna bibliografía básica. Y en el último les dejo un video a YouTube, que es una conferencia que se realizó en el Instituto de Geofísica sobre gravimetría. Y pues el ponente explica más o menos todo el proceso de obtención de los datos, cómo los procesó, qué derivadas usó.
la separación regional residual, y también eh, trata sobre la inversión de datos gravimétricos. Y aquí les dejo pues un artículo extra, ¿no? Para que lo chequen y también lo revisen. También utiliza derivadas, y está pues, también interesante, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas de todo esto? Ya, aquí es pareció corto, pero es un poco extenso. Y bueno, ustedes van a tener tiempo para jugar con ello, con los datos. Sí, yo sí tengo una duda. Ujú. Eh, las imágenes que acabas de mostrar, por ejemplo, ahí después de que ya tenemos o aplicamos las correcciones, ¿no? Ya tenemos la anomalía de Bouguer simple. Ahí es cuando tenemos que aplicar esto de los filtros de las derivadas y, por ejemplo, en este caso de horizontales y verticales, ¿tienen que ir en ese orden o podemos ir aplicándolo como nosotros veamos? Ok, sí, primero tienes que corregir los datos, porque si no los corriges vas a resaltar eh, pues, las características geológicas que no nos interesan, ¿no? El efecto de latitud, el efecto de la atmósfera, todos esos efectos que no son de interés para nosotros porque sabemos que existen y se pueden remover fácilmente. Entonces, sí, esas son las anomalías. La mejor sería Bohr completa en graviometría y en magnetometría es la intensidad total, ¿no? Y dos, las anomalias horizontales y verticales, pues como les digo, son muy variadas, pero primero son como independientes. Se calculan de forma, primero es las horizontales, pero no siguen un orden. Ve aquí. Este G es la anomalía que tú tienes a simple, pero ya en Fourier. Y después, en la vertical, es de nuevo la misma anomalía. No, no la vas como reaplicando. Esta guárdala en un... es como si la guardaras en un arreglo diferente y después la vuelves a reutilizar. Porque entonces ya, si tú calculas primero la vertical y luego la horizontal, entonces tú estás calculando una derivada cruzada. Mira, por ejemplo, primero la vertical y después la horizontal. El, pues el resultado es una derivada de segundo orden, pero cruzada. Entonces esto ya es otra cosa muy distinta, ¿no? Porque si le calculas la vertical a la horizontal, entonces tú estás calculando cómo varía horizontalmente el cambio vertical, ¿no? Y eso ya es como una interpretación un poco más compleja, ¿no? Aquí son mm, cosas complejas, digo, sencillas, que después ustedes pueden profundizar, pero ahorita es primero como entender lo básico, ¿no? Entonces sí, son de manera independiente. Si tú haces uno después de otro, es obtener derivadas cruzadas. Y eso ya no, no es tan sencillo. Y de hecho, en el artículo que les pasé, sí vienen derivadas cruzadas. También está la derivada vertical, no, la derivada horizontal de la señal analítica, y eso es otro operador. Entonces sí, o sea, sí se puede, pero recuerda que no es lo mismo. Sí, ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿Pregunta? Oye, porque yo me distraje un poquito, pero sí les hablaste de estimación de profundidad, ¿viste lo de Netleten? No, para calcular la derivada, la densidad óptima, dice, ¿no? Ujú, Y no, eso fue en Gravi, ¿no? De hecho, bueno, más o menos lo mencioné. ujú. Sí, platicamos después. Por ahí te escribí, creo que Rodrigo en el chat. Ah, frecuencia de corte. Ok, a ver, déjenme.
Ta. Frecuencia de corte, aquí está. Eh, el ejemplo aquí del de la derecha es un nodo. El de la... A ver, lo vamos a poner aquí. 2D, nodo. Entonces, nosotros estamos trabajando en un nodo, calculan pues el espectro clásico, ¿no? De su anomalía. Y van a ver que al momento de obtenerlo, van a obtener, déjenme borrar eso. Los datos van a estar como, digamos, esparcidos en tres componentes bien definidas. Entonces, cuando ustedes vean que existe un cambio dependiente, ese va a ser como la señal para elegir su frecuencia de corte. Entonces, si ustedes quieren remover las regionales, hacen un filtro pasa altas, y que justo les hago esto, ¿no? O si ustedes solo se quieren quedar y de una vez hacer un filtro que les remueva el ruido, hacen un filtro pasabandas. Y de nuevo tienen que checar, ahora no solo la frecuencia de corte que separa la pendiente de los regionales y los residuales, sino también con el ruido. Entonces también van a ver que es un cambio de pendiente, ¿no? Entonces ustedes van a tener que más o menos ver visualmente y decir, bueno, aquí hay un cambio de pendiente muy bien definido por los datos y, y genero X o Y filtro, ¿no? Y esta es pues, la frecuencia de corte. Y si están en 2D, es un poco más complejo. Hay una forma de pasar de 2D a 1D mediante el espectro radial, entonces también, pues, si lo quieren revisar. Pero si no, vean cómo se comporta más o menos su espectro. Aquí les muestro más o menos con círculos blancos cómo serían los componentes. En la parte central, de nuevo, está la parte de cuerpos grandes y más o menos está definida por estos colores, ¿no? Que también la escala de colores ayuda demasiado a visualizar las cosas. Y ver cómo, no sé si vean lo que yo veo, porque cada quien ve cosas diferentes, pero hay como una gran separación entre lo que existe entre el círculo blanco grande, o más bien elipse grande, y lo que está afuera, ¿no? Ven cómo cambia la tendencia de los datos. Todo lo que está fuera de este círculo lo podemos considerar como ruido. Y en 2D la frecuencia de corte pues está definida por tanto en y en X. Y eso va de nuevo en los filtros. Aquí. Esto como si es en 2D, esto sería KX, luego aquí tendrías otra componente en KY. Entonces cada uno sería su corte en Y y en X, ¿no? Y esto pues te ayudas para definir dónde cortar los datos con los espectros. Y ya. Igual, decirlo y contarlo es fácil, ya aplicarlo es un poco más complejo, ¿no? Pero esto es como lo más sencillo que lo puedo decir. Eh, sí, ok. ¿Dudas? Me imagino que si ahorita no tienen dudas, les van a salir cuando empiecen a hacer los cálculos. Yo te debe compartir la base de datos de Teológica, ¿verdad? Sí, Ok, yo la subo. Muy bien. Pues detengo la grabación.